바다 속에 내 리듬 바다 바람은 내 친구 기선 지나갈 때마다 갈매기 소리 들려와 친구들과 해변 드라이브 여기저기 웃음 가득 대야래 춤추는 우리 리듬 속에 몸을 맡겨봐 어디든 갈 수 있어 바다와 함께라면 모든 걱정 던져버리고 바다 속에 자유 찾자 해안가의 길 예뻐 El componente de la fiducia porque después de que se logre la TIR, la tasa interna de retorno, generalmente en el año 12, 13 ya empieza a generar excedentes, quedan en la fiducia. Entonces se reúnen las partes y dicen, venga, hay que hacer unas obras adicionales que no estaban pactadas por nosotros, esa plata la reinvertimos en el activo. Por ejemplo, allá lo del kilómetro 58, eso no estaba previsto. Y el Estado ponga la plata porque no tenía el costo. Pero entonces llegaron a un acuerdo con el concesionario y que eso nos afecta a los dos. Entonces, eso es lo bueno ya de la 1508 porque los riesgos se evalúan y se le asignan a quien esté en mejor capacidad de gestionarlos. Si es el concesionario el que mejor los puede gestionar, entonces los asume el concesionario. Pero si es el Estado el que mejor los puede gestionar, entonces los asume el Estado. Con la ley 80, como no había tema de gestión de riesgos, entonces ahí era donde era bastante oneroso. Por ahí habla en un documento de que se renegociaron muchas de las concesiones y se redujo los costos en 3 meses. Sí, se logró reducir costos. Por ejemplo, hacer una comparación entre Colombia, Perú y Chile. Y obviamente los sobrecostos, los de nosotros están en el 258%. Ellos están en el 60 y en el 42. ¿Sí? O sea, el tema de nosotros fue la estructuración. Otra de las conclusiones, ya para redondear el tema de los conceptos de la APP, es que si se dieron cuenta en las gráficas, están centrados en las grandes ciudades, ¿sí? en las grandes conexiones, podemos decir en las grandes carreteras. Ahorita pues hay un andamiaje más amplio y hay como una especie de apertura en el sistema que más sectores pueden intervenir. Y por eso le están apuntando ahorita todo lo que es el sistema energético, de todo lo que es energías no renovables, toda esa condición. Hay unos de aeropuertos también, ¿no? Sí, de aeropuertos. El presidente lo dijo que día por ahí en un discurso, dijo, el tema de las concesiones o de las relaciones público-privadas están concentradas donde está el mercado, o sea, donde está el negocio. El poder económico dice, es para allá donde está el negocio, allá. ¿Por qué no se hacen concesiones en Chocó? ¿Por qué no se hacen concesiones en los... Pero cuando ustedes mencionaron el tipo de APPs, hablaba de 2 tipos, ¿no? Y decía una que era de inversión de infraestructura y otra de inversión social. Sí, prestación de servicios. Claro, por ejemplo, la prestación de la educación, me pareció. Sí, educación, salud, todo eso. Es que se puede, en todos los sectores se puede hacer alianzas público-privadas, asociaciones. De hecho, de la parte de infraestructura se llama asociaciones público-privadas y las otras la llaman alianzas público-privadas. Por ejemplo, lo que ocurrió con la vía de Bogotá a Villavicencio cuando se cae el puente, ¿cómo se llama? Chirajara. Por eso era que cuando entrevistaron a Sarmiento Angulo, él decía una frase en esa entrevista que al Estado no le había costado 0 pesos eso. ¿Sí? ¿Cuál? El de Chirajara. El de Chirajara, 0 pesos. ¿Por qué? Porque es que una de las cosas que tiene la APP ahorita es que se les paga cuando esté en funcionamiento. ¿Sí? Entonces ahí el tema, como habían muertos, hubo muertos, el tema era quién era el que resumía eso. Pero financieramente, por lo que valía la obra, por lo que se perdió ahí, materialmente, lo que eso es la construcción como tal, el Estado no pagó nada porque no estaba en funcionamiento y lo asumió el constructor. Ese es un claro ejemplo del tema de cómo se gestionan los riesgos. Ese riesgo estaba en el privado, lo asumió el privado. Y ahí se vio la celeridad con que ya se construyó el puente y se puso en funcionamiento. Porque él estaba perdiendo, porque si no lo pone a funcionar, no tenía ese retorno. Si hubiese sido el Estado, alguien cuente los grillos ahí, nunca más se ha vuelto. Ese convirtió, por ejemplo,
ahí se convirtió en una discusión de quién había aprobado los diseños. Y todo no fue a eso. ¿Por qué? Porque supuestamente, y eso se cayó, no volvió a decir nada. Pero en ese momento siempre todo indicaba que los diseños, los que habían aprobado los diseños, eran los que tenían que responder ahí. Pero como era iniciativa privada, pues responde el privado. Listo, compañero. Entonces, en este esquema de asociación público-privada, les vamos a presentar brevemente el caso de Transmilenio del año 99, entonces ya entenderán que pues, fue en el modelo anterior de la ley 80 que se hizo esta asociación. El Fondo Mixto de Promoción Turística y Desarrollo de Paipa, Cortupaipa. La corporación fue creada en el 2005 mediante acuerdo municipal. Estaba el alcalde Gregorio Galán de Serra. La destinación especial era hacer desarrollo y promoción turística, entendiendo que la actividad turística, yo soy administrador turístico de la UPTC, también ocurre en la tarea de la comunidad, del Estado y de los prestadores de servicios turísticos. ¿Cómo venía pasando o siguiéndome como la línea del ejemplo de Transmilenio? Antiguamente la función de promoción turística la tenía el Instituto de Turismo de Paipa, que al día de hoy es el Instituto Termal de Paipa, que son las piscinas municipales. Entonces, todo lo que salía de recurso público para promoción y desarrollo turístico, la responsabilidad era de la gerencia del ITP. En el 2005 toman la decisión de crear un fondo mixto, derivado a que entre el 2000 y el 2010 la mayoría de fondos mixtos que se crean en el país tienen dos destinaciones en lo que yo alcancé a ver, que era para temas de cultura. De hecho, el Fondo Mixto de Cultura del departamento tiene muchos más años, pero alrededor del turismo se crean unos en Cartagena, en el Meta, y se empiezan a crear después del 2010 esos fondos mixtos o esas corporaciones sin ánimo de lucro. Lo principal es que la mayoría están en el régimen en el régimen especial de la DIAN. Lo que sucede es que empezamos a ver como esa aparición de inversión privada y pública, pero hay algo raro, y es que siempre eso tenía recursos públicos, pero de derecho privado. Entonces la mayoría tenían que tener su estatuto de contratación para lograr ejecutar su contratación, la ejecución del presupuesto, sin adherirse a la ley de contratación del Estado. De la forma más sucinta, lo que pasa es que cuando se crea la corporación, en actas de junta directiva, primero la crearon, dijeron, demos la autorización y vamos y la creamos y montamos la junta directiva y ya de ahí sacamos Cámara de Comercio. Lo que sucedió es que se hablaron los aportes en junta directiva, que en teoría iba a ser un punto porcentual, o sea, el 1 por 1000 dentro del estatuto tributario de los aportes de impuesto de industria y comercio que tenían los comerciantes, los artesanos, los restaurantes, los hoteles, las carnicerías, las panaderías. Le aplicaron a todo, a tal punto, yo cuando estuve, la verdad ese fue un punto de inflexión con la administración, porque el ámbito público siempre dijo, es que eso no quedó en ningún proyecto de acuerdo, pero sí estaba en el proyecto de junta directiva. Y posterior a eso, en el 2006 o 2007, aumentaron los puntos de industria y comercio, a tal punto que, por ejemplo, le aumentaron a la parte industrial de generación eléctrica y ellos demandaron ese punto, porque ya a nivel nacional hay una reglamentación sobre los tributos que puede cobrar industria y comercio de los municipios que son generadores de energía. Dentro del balance, lo que yo llegué a aclarar fue que se les prometió a los comerciantes, sí, era un aporte, se tasaba cerca de los 200, 300 millones de pesos, con la corresponsabilidad de que si los privados aportaban mediante ese punto los 300 millones de pesos, el sector público colocaba una partida igual, que era un 50-50. Efectivamente se aumentaron los impuestos y hasta ahí quedó. Entonces esa plata nunca se transfirió directamente a Cortupaipa, que es uno de los riesgos jurídicos que tiene,
Yo hablo más desde la constitución y lo financiero porque si no tiene el cierre financiero, si no tiene un balance financiero y operativo, pues va a ser una corporación básicamente que uno luche la toda hora y preocúpese más de dónde coger plata en vez de estar viendo cómo ejecutarlo mejor. Empecé a hacer como el análisis y estaba desde la creación de una estampilla pro turismo que crearon en el Meta, pero que después la Corte Constitucional tumbó. Estaba el funcionamiento del muelle turístico de Cartagena, que la Corporación Turística de Cartagena manejaba como cerca de 1.400 millones de pesos al año y más del 60% era por ese ingreso de la administración del muelle turístico. Está el Parque Arby en Medellín, que es un parque turístico científico, pero que tiene aportes privados y públicos de la academia, y ese aporte inicial dejó que la administración del Arby pues es básicamente la utilidad. Exploré el tema de tratar de hacer una estampilla municipal frente a los ingresos del ITP, que fuera de 200 o 300 pesos por taquilla, pero en ese momento pues llegó pandemia, las piscinas duró más de un año cerrado, es uno de los principales fuentes de recursos de libre destinación de este municipio y básicamente no fue viable esa propuesta. Entonces yo dije, pues si tenemos un lago, hay un muelle turístico, está el club náutico, en ese momento no estaba operando en el Xochacota, pues alcanzamos a hacer unas cotizaciones para que de pronto el municipio comprara el muelle, se lo dejara en operación a Cortupaipa y con eso ya tener de alguna manera una fluidez por el solo concepto de arriendo o operación de esos espacios en un muelle. Que vi que a veces son muy buenas las intenciones, pero la parte de la estructuración dentro del público queda cojo. Y ese es uno de los principales problemas de Cortupaipa. Teníamos un funcionamiento de 120 millones de pesos al año, una secretaria, revisor fiscal, contador y el gerente. Llegaron a equiparar el sueldo del gerente casi al nivel de los secretarios de despacho, pero lo que sucedía es que Cortupaipa, por esa figura de contratación directa, pues bueno, son términos no sanos para mí, porque pues no sometía al precio de competencia o del mejor oferente, sino pues era, hagamos un convenio con la alcaldía y se pagan 3 días todas las puertas que se den en temas de eventos, en temas turísticos, en temas de premiación de bandas, pero se estaba olvidando esa función principal que era la articulación del turismo. Claro que sí, Cortupaipa, por tener esa vocación, la estructura era una asamblea general de 16 miembros, la mitad público, la mitad privado. Eran 5 públicos y el resto privados. En el público estaba el secretario de Planeación, de Cultura, de Hacienda, el alcalde y Desarrollo Económico. Y el resto eran delegados que se abría una postulación de parte de todos, pero lo que pasaba es que pues si no aportaban, pues cualquier persona entraba, entonces opinaba lo que quisiera. Se trató de hacer un plan de acción y hubo algo también curioso, y es que un alcalde, cuando estuvo acá Yannick Hurtado, pues una sociedad de economía mixta no se divide en acciones, se divide en nominales de acuerdo a los curules, y él en un acuerdo colocó que tenía el 51% de las acciones cuando pues no había, pues si no hay aporte económico, pues, y la mayoría del funcionamiento entraba vía convenio. Entonces, ¿cómo funcionaba? Pues el ingreso se iba a cumplir metas del plan de desarrollo, y con esos informes era que se justificaba avanzar el plan de desarrollo y pagar la parte operativa. Eso sería como lo más grueso. Actualmente pues se colocó en el debate acá en el Consejo el funcionamiento tanto de la corporación como del Instituto de Vivienda del municipio, porque son entidades que no tienen una rigidez financiera, por lo tanto pues lo público sin dinero pues no es viable. Traté de reglamentar aportes. Bueno, yo hice 2 o 3 cosas cuando estuve en la junta directiva.
que fue hacer el manual de contratación derivado de Satena. Por la rigidez, por los tipos de contratación, se modificaron un poco los montos, pero pues de alguna manera buscábamos una mejor transparencia en el tema de los procesos de contratación. Eso nunca fue aprobado en junta directiva. La segunda cosa que hice fue modificar el reglamento, el estatuto general, que era habilitar a la corporación que pudiera arrendar espacios públicos o privados para fines comerciales, teniendo como punto de partida que las entidades sin ánimo de lucro, como son las piscinas de la playa o como son las juntas de acción comunal, pues sí es sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida. Entonces, pues todos los excedentes tienen que ser reinvertidos en temas turísticos. Ese lo logré meter dentro de la modificación, y cuando se hace la modificación precisamente trato de coger cómo funcionan los fondos mixtos a nivel nacional y tratar de darle facultades para que pudiera hacer, porque el gerente estaba muy restringido, pero a la hora de contratar, si el gerente podía contratar 200 millones de pesos a dedo y no había problema, sin aval de la junta directiva ni con un análisis previo del contrato con los miembros. Resumidas cuentas, así para cerrar el tema de la corporación turística, está pendiente el tema de aclarar la fuente de financiamiento. Por eso aposté a que debía tener su propia infraestructura turística para poder operar. En ese momento también estaba un predio del día de hoy, que es el restaurante Los Arillones frente a la policía, que estaba desocupado, estaba en ruina. Entonces traté de hacer una incidencia de que en ese espacio se generara pues, el muelle turístico con oferta de artesanías y cosas así, y pues que aparte del mantenimiento, pues los excedentes fueran para parte del funcionamiento. No fue posible. Se trató de hacer también el tema de recaudo por publicidad, entonces pues era básicamente generar material publicitario, pero uno montaba todo el diseño, hacía el proceso de impresión, y los privados pues ponían su cuota de acuerdo a la aparición dentro de esas guías turísticas, y eso pues llegó pandemia y pues básicamente la operación turística llegó mucho al piso. ¿Qué agravó el tema en esa época? Pues que el municipio, mientras que ordenaban los cierres a esta hora, salió un decreto de toque de queda, y ya los hoteles tenían reservas, tenían personas vendidas, no podían entrar. Decían que pues, de alguna manera los registros tenían que tener la reserva formal, pero mucha gente tenía el temor de que durante la vía le sacaran el comparendo, entonces preferían cancelar, y la verdad fueron circunstancias muy difíciles. Nosotros nos centramos sobre todo en hacer todas las investigaciones previas para el plan sectorial de turismo, caracterizaciones de oferta, de demanda, inventarios turísticos, análisis de potencialidades, como más o menos un estudio de mercado. Y cuando yo salgo, pues bueno, ya eso queda todo en el tintero. El plan sectorial de turismo, vienen los consultores magos que ya vienen con su documento ya realistado, entonces dice yo cambio 5 cosas y ya tomo su política. No se hicieron las mesas de concertación, y ahorita tenemos una política de turismo que también en la parte institucional, pues lo que uno busca es que esas entidades tengan una visión desde la planeación estatal dentro de la figura de planeación. Entonces el plan de desarrollo turístico, que es un elefante gigantísimo, pero no hay el fondeo de cómo vamos a cumplir eso. Que es también uno de los errores mayoritariamente. Todos miramos indicadores y qué vamos a hacer y que queremos un futuro posible, pero cuando uno se sienta en la parte financiera, pues quiénes son los responsables y de dónde iba a salir la plata. Entonces ahí estamos este año patinando ese tipo de cosas, porque no fueron políticas públicas como muy ajustadas a la realidad. Y ya para cerrar el tema de la corporación, pues ahorita está Ingrid, que es una chica que le ha metido sobre todo en la parte de turismo comunitario, pero siempre va a tener de alguna manera la parte de... ¿Qué pasa? En el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá
sí tiene una figura donde hay una transferencia directa desde la alcaldía para hacer ese tipo de contrataciones. Sí está el plan distrital de turismo, que son 80 páginas, mientras que a nosotros acá nos entregaron casi 350 documentos exigibles. Y el IDT sí tiene una junta directiva, sí tiene participación con los gremios, está Sobares, está Cotelco, está Acodres, está la Cámara de Comercio de Bogotá, mientras que por ejemplo acá la Cámara de Comercio de Duitama sí hacía parte, pero no tenía ningún tipo de vinculación operativa o financiera hacia la corporación. Entonces venían, decían lo que se debía hacer, pero cuando uno decía, ¿pero de dónde sacamos la plata? No hay plata. Y era el funcionamiento, y entonces la operación, como nos devolvemos, era, pues cumpla los objetos del plan de desarrollo. Y siento que de alguna manera sí ha generado oportunidades, pero ha estado muy, muy pegado a las decisiones políticas o a la voluntad política del alcalde. Entonces el alcalde dice, no, es que yo quiero que la plata vaya y proyecte 500 millones de pesos para que en el Wall Street de Nueva York nos pongan un video a las 5 de la mañana ya. Sí, se fue la plata y allá, pero no se mira una trazabilidad de las decisiones y el impacto. Porque el turismo en su mayoría primero parte de la base social y después parte de la base económica. O sea, si no hay desarrollo comunitario, que es lo que ha sucedido, la generación de empleo, pues va a ser difícil que el turismo se desenrosque a solo punto de infraestructura. Y hay algo principal, que se dejaron unos lineamientos principales, se hicieron unas tesis frente al camino real de la miel, que recientemente ya tenía un cubrimiento más grande en redes, y yo lo pensé más desde que Paipa ya tiene una oferta consolidada en hoteles, restaurantes, piscinas, pero la gente no tiene actividades turísticas. O sea, cuando uno va a Cartagena, tienen los hoteles, pero tienen plan para ir en lancha, para ir a Playa Blanca, para ir al acuario, para ir a Corales del Rosario, caminar, ir a museos. Acá en Paipa, eso es lo que ha deteriorado en la actividad turística. Siempre vemos el versus, Villalba tiene una capacidad institucional mucho más pequeña, la oferta privada es mucho más amplia y allá básicamente lo que nos tomó en ventaja Villalba fueron las actividades turísticas, que allá básicamente la gente puede gastar todo el tiempo, una hora en un museo, sale a hacer la caminata, tiene que ir a dinosaurios, tiene que ir y usted puede estar todo un fin de semana y todavía le quedan cosas por hacer. Acá en Paipa se centralizó. Y hay algo así como de cierre de la inversión pública en el municipio, que fue un capítulo que escribí en un libro con la UPTC, y fue la trascendencia de la inversión pública dentro del turismo en el municipio. Entonces, la grande estructura que hay en el municipio corresponde a la inversión que ha sido pública. Entonces está pues el monumento de los 14 lanceros fue recurso público, entonces es un atractivo turístico y patrimonial cultural. Está el Xochagota que se construyó. ¿Ese fue gestionado por Rojas Pinilla? No, ese fue en el sesquicentenario, fue en el 69 y fue Carlos Llera Restrepo. Lo que deja Rojas Pinilla acá fue el tema de la autopista central del norte, la remodelación del aeropuerto, porque desde la constitución del aerocivil en el 29 ya estaba el aeródromo de Paipa y el lago Xochagota. Bueno, y la primera unidad, la primera unidad eléctrica de la termo. Pero entonces empezamos el tema desde Vargas, pues el monumento. Pero, por ejemplo, el hotel termales o el hotel colonial, ese se construyó con plata pública nacional en el gobierno de Eduardo Santos. Ese hotel ya va a cumplir 100 años. ¿Y es público? Y es público. No, pues eso lo compra con subsidio.
Hermano, bien, bien, por aquí. Está al frente del aeropuerto. Sí, pues con subsidio yo creo que lo compró como en los 70s, 80s. Está la hacienda de Salitre, que era privada, y se compra para hacer una villa nacional presidencial, como la de Hierbabuena, y esa se la queda el departamento, y el departamento pues después se empieza a fraccionar, y de hecho las piscinas municipales primero fueron departamentales. Sí, hasta que después la entregan en operación al municipio y eso ya perdió el departamento. Y si nos venimos, el Xochagota se construyó después del sesquicentenario en el 72. Convenciones se construyó con plata del Ministerio de Comercio. Ahorita actualmente es de Proexport, pero él maneja una figura de fideicomiso con el Estelar. Entonces los términos de contratación en ese momento es yo se lo doy al operador, pues que más utilidades me garantice. Y ahí básicamente el canon de arrendamiento va sobre las utilidades y siempre dejan un presupuesto para el mantenimiento. Entonces por eso el Estelar mantiene porque hay ese modelo de contratación, mientras que el Xochagota, que es del Idevoy, y la Hacienda Salitre, que también es del Idevoy, tiene otra figura de contratación, que es una tasa más fija y un arriendo, y el tema de mantenimiento, pues que lo haga el dueño, no me alcanza. Y nos vamos al panorama, que ese lo construyó la familia Riaño, los mismos de la ladrillera de Maguncia, pero ellos se lo venden pues, a Confavor. Entonces, toda la grande operación que hay en el municipio ha sido la parte privada la que ha impulsado. ¿Cuál ha sido quizás uno de los reproches principales? Que primero las figuras de administración de esos ámbitos públicos, pero sobre todo que la última obra de infraestructura, a mi parecer, turística que sucedió fue el Jarillón del Lago, que fue hace más de 15 o 18 años, que fueron platas de Corpo Boyacá, cuando Corpo Boyacá tenía para invertir, y parte de la alcaldía, que generó un espacio turístico que es una fuente, pero quedó al 40% de su diseño original. Faltó muchísimo de seguir esos proyectos, y ahí ya es donde para mí, a mi parecer, Paipa se estabiliza o queda ahí en latencia porque no vuelve a generar otro tipo de oferta. Yo he tenido una discrepancia frente a la operación aeroportuaria, y es que el avión es el medio más no el fin. La gente no paga ir en avión por la experiencia de ir en avión, a ella le interesa es el destino y qué hay por hacer allá. Entonces, ¿por qué en el aeropuerto han fracasado las pocas líneas y sobre todo varias de las operadoras de vuelos, que ha sido Satena, que ha sido EasyFly y que ha sido ¿Viva? No, Viva. Sí, lo que se llama. Las tres abren rutas, no se sostienen. ¿Por qué? Porque pues primero los costos son altos, segundo, para tú justificar eso pues tienes que tener un paquete mucho más robusto que te justifique que te vas a ahorrar 10 horas de camino en bus, pero que tú vas de pronto a sentir esa exclusividad. Entonces, ¿cuál es el target de mercado después de hablar de todo esto? Yo siento que Paipa puede ser, dentro del tema termal y el tema de estadía, tiene que tirarle al tope alto de consumidores, que es el que genera ingresos, el que paga a muy buen precio eso, pero nos cogió ventaja porque la oferta turística no tiene nada que ver con la oferta que hay en el municipio. Lo del municipio es muy local, muy barrial, muy de consumo cotidiano, y lo del consumo del turismo está totalmente apartado. El mayor reto ahorita es el tema del plan de ordenamiento territorial, que es tratar de involucrar la actividad turística dentro del pueblo para que genere fuentes de empleo, que es una de las mayores preocupaciones que hay,
y de alguna manera reforzar pues, de alguna manera la actividad, porque si ustedes han podido ir los fines de semana, los hoteles que mencioné son atiborrados de gente, pero esa gente no está viniendo al pueblo, porque estéticamente, funcionalmente y en contenido de oferta el pueblo se desconectó. Entonces tenemos que empezar a ver cómo se irriga la actividad turística, porque pues, ahorita la principal preocupación en general en Boyacá, y ustedes que son de varias zonas del departamento, está pues cómo vamos a crear las fuentes de empleo para los jóvenes. Y el turismo usa mucho la parte cultural, lo tradicional, el modus vivendi de las personas, los espacios y los territorios que normalmente han ocupado, y la finalidad es que esas personas empiecen a consumir territorio, o sea, que empiecen a ir a tener esas experiencias. Y hay algo que pasa en Boyacá generalmente, y es que el boom de los 2000 del eje cafetero ya se volvió finquear, pero mucho de lo cultural se plastificó, mientras que acá en Boyacá todavía están las prácticas tradicionales y tenemos primero que hacer protección de esas prácticas para poder salir a vender. Ese sería como en general como el paneo de... No, La idea es cobra mayor relevancia lo que está haciendo Iván. Iván allá con la ranita. Entonces él no va a apuntar, yo le dije, no apunte a tener habitaciones donde usted abre la puerta del baño y le pega ya la cama, porque hay hoteles que son estéticamente estúpidos, porque yo digo, quieren meter mucha gente y cobrarles duro, pero no hay ni siquiera comodidad. Yo le dije, pues trate de apuntar a uno que tenga 10 o 15, pero que facilite usted pueda cobrar 400.000 o 500.000 la noche, porque usted tiene un componente de lujo, de tranquilidad, cero ruido, totalmente desconectado, y ese es el tipo de mercado que está llegando acá. Vender la experiencia. ¿Sí? Generar la experiencia. Y no seguir de pronto, no es que cojo una casa, la modifico y tenía 4 habitaciones y saqué 6 y tiene un baño compartido, y entonces llegan y como es PayPal, entonces 200.000 la noche. Yo le dije, tenga ese criterio, pero yo le dije, manténgase en la línea del turismo de salud, que es descansar, desconectarse, comer bien, poder dormir hasta tarde, cero ruido, que eso es lo que está buscando pues, el citadino en general, que después de que vimos de Transmilenio y trancones y todo, pues él no quiere vivir eso, que es lo que pasa cuando se satura Villa de Leyva, cuando pasa lo de luces en el puente de Boyacá, que se satura el puente de Boyacá, y yo digo, la gente saliendo de Bogotá trancón y entrando a Boyacá otro trancón, ¿sí? Entonces ese es como en general la idea. Son retos, siempre es válido uno conocer parte de cómo han venido siendo las cosas como para tomar mejores orientaciones, y pues la responsabilidad de lo público es en general muy desafiante, porque se tiene que ver con la calidad de vida de muchas personas. Un voto en el consejo define si las cosas van bien o mal, y ahorita estamos en el debate porque hay una crisis general y grande con el tema de la operación del alumbrado público en el municipio. Entonces pues nos toca estudiar cuáles son los modelos de operación, y muchas gracias por el tema de los cierres financieros, el tema del tiempo, porque hay ciudades donde privatizaron y que se van a los puños con el operador, hay ciudades que están en lo público y fue un desastre. Y pues una de las principales preocupaciones es si pues, la contratación se da en ciclos, en intereses políticos y en capacidad económica, pero después de que se firma, ¿qué viene? ¿Cuál es el proceso de control ciudadano? ¿Cómo se puede modificar? Si algo sale mal, ¿cómo se puede ajustar en el tiempo? Eso es lo que me preocupa más. No me preocupa el operador, sino sobre todo cómo se hacen las correcciones sobre la operación. Sí. Entonces, eso sería para mí. Gracias. Muchas gracias. Pampita, ¿verdad que gracias? Sin miedo, Carlitos.
pregunta pequeña. Tutor. Preguntas PQRS. ¿La corporación como tal es una empresa de economía mixta? Sí, está conformada como economía mixta de régimen de contratación privado y sin ánimo de lucro. ¿Solamente la corporación es promoción o todos, por ejemplo, todos los eventos que se hacen, bandas, no sé, las festividades, el aguinaldo, eso lo maneja la corporación o eso lo maneja directamente la administración? Entonces, hay un proyecto que ya reglamentó la institucionalización de algunos eventos acá en el municipio. Bandas lo opera la Corporación Corre Bandas Municipales, que es una asociación de sociedad civil que en su mayoría recogía recursos nacionales, departamentales, municipales, de privados, y con eso pagaba el alojamiento, la comida, los jueces, la estadía de los músicos y los premios. Esa tiene responsabilidad. Pero ¿qué pasaba? Entonces el aporte de la alcaldía a veces lo pasaban por la corporación, y la corporación firmaba el contrato con Corbandas. ¿Sí? Esas eran como unas triangulaciones ahí fugaces. El tema del aguinaldo, está la corporación del aguinaldo paipano, que ellos tienen el bono de rifa navideña y ese es el principal ingreso, y también recaudan platas de la licorera, de la lotería departamental, del Fondo de Estímulos de Cultura y aportes del municipio. Ellos recaudaban hasta espacio público, boletería, la venta de los puestos. ¿Qué hacía la corporación? Sobre todo en el Festival de la Ruana y el Pantalón, la Almohada y el Amasijo, el Festival de Coros Sacros, el Festival de la Antología de la Música Colombiana, el Festival del Lago y Semana Santa, que era el de Coros Sacros. Sí, eran 4 o 5 eventos que están institucionalizados. ¿Qué sucedía? Pues que son de índole cultural, ¿sí? Entonces salía el presupuesto de cultura, pero lo que sucedía es que se ejecutaban siendo formales de acuerdo a lo que pensara el de cultura. Entonces le llegaba uno el recurso y decía el de cultura: no, es que van a venir estos artistas, toca pagarles esto es lo del sonido, esto. Entonces uno se volvía un pagador. Por eso yo me rebelé, porque yo decía, pues no hay la autonomía, todo era última hora. Y uno de los factores que también han sido problemáticos en Paipa es que los eventos turísticos tienen que tener un programa de promoción para que la gente lo conozca. Claro. Y todo era sobre La marcha. estamos el miércoles y ya sabemos que el sábado hay evento. Entonces era una forma, disculparme la expresión, de fusilar los recursos, de gastar por gastar, y no se generaba el impacto turístico esperado. ¿Por qué? Porque todos esos eventos fueron visionados por alcaldes, por gestores culturales, por secretarios, pero la finalidad era recaudar turistas pues, para que vinieran a consumir. Entonces llegamos a los escenarios donde gastaban 15 millones de pesos en sonido, pero en una tarde y no se pasaba y habían 50 personas sentadas. Y uno decía, pero tarima, pantalla, sonido, todo, y solo 50 personas ahí viendo. O sea, van más personas aquí. No, acá en el parque pueden haber 800, 1000 personas. Pero uno decía, venga, pero si va más gente a misa, ¿y el padre cuánto gasta? Y acá ¿No tienen recursos propios? La corporación no tiene. no, pues es que el mayor problema fue ese que quedó en el papel pero nunca se ejecutó, que era el 1 por 1000 que se les aumentó en el industria y comercio y la contrapartida que daba lo público. Y como no quedó el 1 por 1000 especificado con la destinación, porque no sé si sea ilegal. Es ilegal. Es ilegal si no está en el estatuto de rentas, por ejemplo. Entonces, bueno, yo también alcancé a considerar que dentro de la liquidación de la industria y comercio hubiera un aporte voluntario y que el municipio le recaudara por su Paipa de acuerdo a las donaciones que hicieron los privados. Sí, Juanpa, por ahí dice otro tema, y eso tiene que reglamentarse, porque yo puedo inventarme aquí cualquier impuesto,
El problema es que ese impuesto, cuando ya se reglamente, y para eso están los acuerdos municipales, Sí. es decir, listo, ¿de dónde va a salir la fuente y cómo se va a hacer la recolección y la transferencia? Porque ese, por ejemplo, sí, pues quedó que el 1 por 1000, pero resulta que si no está en el estatuto de rentas, no hay poder humano para podérselo pasar a Cortopaipa. Y hay algo que yo logré escarbar dentro del archivo, y es que sí se aumentó el 1 por 1000, pero cuando uno ve la exposición de motivos del acuerdo, es una página que es más la presentación del acuerdo. O sea, que se está recaudando esa Se, plata. se sigue recaudando. ¿Y qué está ocurriendo con ese dinero? Pues entra libre de estimación de la alcaldía. O sea, no quedó reglamentado, y lo que sucedió fue que es importante ahorita pues el filtro y las exposiciones de motivos, que yo siento que la ley es bastante laxa frente a eso, porque deberían haber unos requisitos mínimos frente a los componentes financieros, legales, que venga por obligación, pues claramente es del 2005, pero ahí no hablaba nada del impacto fiscal, ahí no hablaba nada de por qué le subían el punto a esos entes. ¿Y para qué? O sea, ¿con qué Sí, finalidad? entonces, pues es una exposición de motivos blanda, y pues acá entre nos, que nos salga de este recinto, cuando yo salgo en la Asamblea General y presento mi renuncia, les expliqué toda la situación legal y financiera, y hice salvedad que lo ponía en conocimiento de las autoridades, y que ellos, en medida de su conocimiento, tuvieran una responsabilidad, porque yo como gerente pues no tenía el apoyo jurídico. Entonces, pues por eso a grosso modo sobrevive, subsiste, pero es como mantener a una persona con el oxígeno necesario ahí, conectada ahí a una máquina y listo. Cada vez que van a ejecutar un evento como bandas, por ejemplo, tiene que ser un convenio. Sí, normalmente lo hacen así. O a veces por voluntad política el alcalde dice, no, yo lo contrato dentro de la alcaldía y voy a traer a Silvestre Angón. Entonces el alcalde contrataba a Silvestre Angón y ese era mi aporte para que viniera a Aguinaldo o a Avance. O sea, la figura es que, como vuelvo a una parte de la intervención, es altamente politizada, en el sentido de que esa voluntad es lo que diga el alcalde, y como lo digo, no tiene la figura autónoma ni la visión de hacia dónde tengo que ir, sino pues bueno, otra incidencia. Querían que nosotros como corporación nos pusiéramos a vender los productos termales. No sé si conocieron, entonces que había unos aceites, unas cremas, unos geles, unas sales, eso. Y yo decía, venga, pero pues para yo tener mínimamente 20 o 30 millones en ganancia tengo que estar vendiendo más de 300 millones en productos. Y ustedes que tienen un área comercial y no vendían ni siquiera 40, 50 al año. Y teniendo un área comercial, o sea, pero 2, 3 personas especializadas para vender. Entonces eso era también, decían como, no, pues entonces, véndalo. Y algo que yo estuve también altamente en desacuerdo es que después de que yo salgo, empiezan a hacer la figura de una agencia turística o una operadora turística. Entonces yo decía, pues es que una corporación mixta no tiene por qué estar compitiendo con los privados o los operadores locales, porque yo soy el que pone las reglas de juego, pero no me pongo a vender y a hacerle competencia a los otros. Entonces, pues estaban recaudando plata de esa manera, pero en ese momento sí podían comisionar lo que vendían de el ITP. Entonces era lo que yo decía, pues hubieran dejado un aporte de 200 pesos o 300 pesos por persona, porque es que entran cerca de 20.000 o 30.000 personas al año. Y dije, a 300 pesos, pues ya con eso usted tiene... Claro, o sea, una noción de lo que sea, así sea para inversión. Usted diga esos 300 millones van para inversión y la corporación es la que define en su estrategia de mercado cómo lo deben promocionar. Es que en su ideal la corporación debería elaborar el proyecto y presentarlo para poder hacer el convenio del municipio. Yo tengo ese proyecto, oiga, eso vale tanto, denme la plata. Y como es aval político,
y como toca recursos que ya están usando en otra cosa. Toca ganar las elecciones. La política pública Pues la del ganamos, pero turismo, es la política pública del turismo se planteó para 10 años, ¿para cuánto tiempo? para 10. Y Para va a 10 haber- y se votó en noviembre antes de que acabara bueno, en noviembre después de elecciones de octubre de 2023. 23. Está reciente. Ahí en esa política pública quedó de alguna manera ¿La financiación? recursos. Es que lo que le digo a su merced, o sea, está el componente estratégico, pero no quedó ningún articulado frente al tema financiero. No, eso es Y la responsabilidad de esa política que reformularla. Pues, No, es que lo digo, ¿sabes por qué, Juanpa? Porque para estamos la paz, ahorita, digamos que no. como ahorita precisamente haciendo análisis de políticas públicas. Entonces, pues ya creo que estamos un poquito más Muchos. preparados para hacer el análisis de política pública y hemos encontrado, no te imaginas, o sea, yo digo, a veces municipios que la pagaron y eso no vale 3 pesos. Y van y pagan unas políticas públicas que lo que dices tú, o sea, empezando, no estaba No hay ni el diagnóstico. articulado ni la parte considerativa está cuando nació la política pública mediante acuerdo. Yo me dice, ¿y esta vez cómo lo hicieron? Y entonces para la pusieron de responsable a Pepito Pérez y vamos a mirar el manual de funciones y ese no tiene nada que ver con eso. Entonces por eso te decía que de hecho se podría hacer un ejercicio que podríamos plantearle a Juan Pablo, porque en este momento desde la corporación, una sugerencia es modificar el acuerdo ese del 2005 que quedó, que estipula, por ejemplo, los recursos de... En el acuerdo del 2005 solo hablo de la fundación. No, por eso. Pero entonces cuando se Lo crea... financiero solo quedó en el presidente directivo. No, por eso, pero se puede dejar de una vez, o sea, hacer un nuevo acuerdo que derogue el anterior y ya ese sí que tenga una estructura donde se diga incluso cómo debe operar, por ejemplo, la corporación. Paso siguiente, hacer el análisis de impacto fiscal y de una vez meterle el diente al estatuto de rentas. Entonces, como ya la renta está creada, pues es saber para dónde es que tiene que coger esa plata. Si ya tenemos un ente que está reglamentado, que está... Además que se necesita la voluntad política porque esa es iniciativa Voluntad ejecutiva. política. Exactamente, no necesariamente. Ese sí, el No. de la empresa de economía mixta sí tiene que ser la iniciativa ejecutiva. Normalmente yo Sí. cuando es quitarle plata de libre destinación al alcalde, si es autonomía, o sea, uno lo puede presentar, pero él puede objetarlo, tumbarlo, bajo el principio de planeación. Yo sí Diciendo, creo que por es que yo el tengo un tema de presupuesto, la- tengo unos indicadores de plan de desarrollo, usted no me puede quitar 100, 150 millones de pesos porque ya están en... No, por supuesto, pero como ya está creada la figura, entiendo que crearon el impuesto y nunca llegó ese impuesto a quien debería llegar. O sea, en ese momento, es más, la administración casi que se encuentra esa plata porque dice, incrementaron por allá, y vaya uno a saber si tiene vicios de legalidad o no, pero o sea, eso no son, digamos, ese no es el escenario que nosotros manejamos, sino que es para que se haga una revisión desde la corporación. Y hay muchas cosas por hacer, por ejemplo, lo que te digo, actualizar, verificar esa política pública, porque en el caso tal, si hay que ajustarlo, pues digamos que tienen ustedes la oportunidad de poderla ajustar. Sí, ahí pues lo principal es que para modificar la política pública, pues o uno se sienta como concejal o tienen que contratar unas personas que hagan todo el ajuste. Pues yo pensaría que si necesitan la documentación, si quieren... Yo te quiero hacer primero una pregunta. En el plan de desarrollo quedaron metas en términos de turismo. Sí, ¿Qué metas? Sí, o sea, están relacionadas con lo que con la ustedes política. deberían hacer. pues está de alguna manera, es que la política en general, cuando uno mira la estructura, son temas de términos de calidad, términos No, ok, en la de política, pero son en el plan genéricos. de desarrollo, Sí quedaron, pero no quedaron tan específicos. ¿sí? ni quién las hace. Pues sobre todo es que se entiende dentro de la administración. Bueno, y hay otra cosa, que está la Secretaría de Desarrollo Económico. Y la Secretaría de Desarrollo Económico es la responsable de la formulación de la política y nosotros somos como los operadores de esa política, o bueno, la corporación. ¿sí? Entonces, lo que a mí me pasó es que las dos carteras a veces se encontraban, chocaban en funciones
porque habían cosas que normalmente se hacían allá por voluntad política y después llegaba la secretaria y decía, no, es que eso me toca a mí, usted porque está metido en eso. Entonces, lo que pasa es que también hay una dualidad de funciones entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Corporación. Que institucionalmente ha sido el traspié. Es lo que yo digo, está la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Sí, ella es en la línea macro de las políticas distritales, pero por debajo tienen el IDT, que es la parte operativa, la contratación, la consultoría. Bueno, lo que hay que garantizar y estoy de acuerdo con lo que tú dices, lo que hay que garantizar sobre todo es los recursos para funcionamiento, al margen de la política pública o al margen del plan de desarrollo, es garantizar que sí o sí lleguen los recursos. Y hay otro escenario que también, con el inspector del Ministerio de Transporte en área fluvial, que es el encargado de la represa de la Copa, de la Laguna de Tota y del lago Xochagota. En la Laguna de Tota iban a empezar a cobrar una estampilla destinada al municipio de Aquitania. ¿Sí? Entonces, toda gente que facture, o sea, básicamente es lo mismo. Hay un recaudo, un porcentaje de ese recaudo tiene una estampilla y entra al municipio. Entonces, la operación náutica acá en Paipán solo paga industria y comercio, no paga nada más. Cumple sí los lineamientos del Ministerio de Transporte en operativa, pero financieramente no hay ninguna tasa retributiva. Que es lo mismo que pasa cuando uno entra, por ejemplo, a San Andrés, que es la tasa aeroportuaria. ¿Sí? Que pueden ser, al ser acá un receptor de turismo, pues que usted coja de a 50, de a 100 pesos por todo lado y un recaude. Ahí es donde, por ejemplo, yo decía, yo no le descuento a usted, no le subo a usted el industria del comercio, pero aplíqueme una estampilla ya usted como privado y recáudeme en cada loma. Los hoteles tampoco pagan adicional nada a la industria del comercio. Pero es que fíjate que volvemos, o sea, el problema no es recaudo, porque el recaudo hay. Sí, hay de dónde. El problema es normativamente que los recursos lleguen directamente. Y entonces también en el Estatuto de Rentas que me di cuenta que históricamente toda la actividad turística fue la más alta que ha sido grabada bajo casi los topes de la industria y comercio, que es casi sobre el 14 o el 16%. ¿Sí? Entonces, la operación turística acá en Paipa, primero, en predial es de los más costosos para el impuesto predial. Segundo, por servicios públicos, pues normalmente es comercial, entonces usted paga la tarifa plena. Y el industria y comercio es el más caro de cualquier actividad. En los estatutos de la corporación dice cuál es la nacionalidad. Sí. ¿Y cuál es? Pues era la promoción y el desarrollo turístico. Ese es a grosso modo. Dentro de los estatutos ya uno la amplía, creándole pues como las directrices y hacia dónde debe ir. ¿Y sobre el funcionamiento hay dice algo de dónde va a funcionar? No. No dice nada. Claro, es que ahí no está. Pero lo que les puedo asegurar es que sí al año subieron el punto. No, pues claro, pero es que es para tener el soporte normativo para que no importa que alcalde esté, sí o sí los recursos tengan que llegar a la corporación. O sea, no que el mandatario de turno me haga un convenio, sino que directamente ya la corporación puede. Mira, es un poco parecido al caso de Transmilenio, ¿sí? Transmilenio, la parte pública, la parte privada. Sí o sí llegan unos recursos que ustedes estaban diciendo. No importa qué pase con los privados, a lo público, que es ese componente público, le llegan unos recursos sí o sí. Unos son de nivel nacional, otros son de nivel distrital. Entonces lo mismo es cómo garantizar en los estatutos que sí o sí lleguen unos recursos donde digan 1% de los recursos destinados, no sé, para inversión en turismo llegarán para el funcionamiento de la corporación. Voy a mirar otros Ahorita casos. me acordé, es un hito histórico. Cumbi, yo conozco por Cumbi en Villavicencio, pero no sé cómo. Yo estaba pensando en el caso de Bogotá, pues aparte de Transmilenio, pero sé que hay, por ejemplo, con los colegios, el funcionamiento de colegios, que era... Con programas especiales. Exactamente, era
Colegios privados, pero el funcionamiento era desde lo público, que eran por los convenios que se hacían. Y hay algo que me salté, y es también la responsabilidad de la gobernación. Entonces, pues siempre ustedes es un lema de Paipa que dicen la capital turística de Boyacá. Hubo una ordenanza en el 72 desde el departamento y la responsabilidad en ese tiempo fue que se creó en esa época una oficina de turismo, que eran funcionarios que venían pagos desde la gobernación. ¿Sí? Entonces, de alguna manera sí hay que hacer la trazabilidad de que... ¿De qué pasó? Pues bueno, son ordenanzas, yo creo que ya por el marco normativo pudieran haber pedido diligencias, pero también es que no hay una directriz. Es como, por ejemplo, sumarse a Bolívar y está Cartagena, y entonces que por un lado iba la gobernación y por el otro lado Cartagena. ¿Dónde está la alineación institucional? ¿Sí? Entonces, hablamos solo desde lo local, pero lo que yo digo, la Cámara de Comercio, el Fondo de Turismo Nacional, la gobernación, también hay una desarticulación grandísima. ¿Por qué? Porque si la política pública no los vinculó a ellos, esos indicadores están volando en el cumplimiento. Pero la corporación tiene toda esa información documentada como insumo valioso para poder llegar a la política pública. Sí, pues básicamente yo hice todo ese rastreo documental. Entonces hay acá parte en archivo municipal, los estatutos de rentas, está la ordenanza, están las actas de junta directiva en las carpetas y pues está todo el histórico de contratación que se ha hecho pues, básicamente desde el municipio a la corporación y las transferencias por el sistema fiscal acá, ¿cómo se llama? En Hacienda tienen todo el histórico de las transferencias. Transferencias, sí. El IEF central al descentralizado. Eso es como las fuentes de... Ese es el insumo básico para la construcción de la política pública, ¿no? Si una contratación, O sea que hay varios retos con la corporación. Uno es garantizarles recursos para que pueda... Para leerlo central. Ese es el principal. El segundo es ver el tema de la política pública y armonizarla pues, con todos los instrumentos de planeación, para que como política, como es de más largo plazo que el plan de desarrollo, pues en el plan de desarrollo tenga garantizados recursos para desarrollar esa política. Y además lo que yo siempre pues, pensé y lo que yo dije en el momento de... Bueno, lo que sucedió es que cuando nosotros llegamos, bueno, yo salgo y ¿cuál fue la figura? Yo no sé si es extraño, pero el mismo gerente del ITP era el gerente de Portugal. Entonces, él vendía, bueno, ahorita es el secretario de Turismo. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando se llega y empieza el empalme, pasa lo mismo. La del ITP era la responsable en temas de la parte de representación legal. Entonces, básicamente, pues dura 3 o 4 años, donde cuando llega a plan de desarrollo, pues sinceramente, y pues es lógico, pues la gerente del ITP, que es la operación más grande, pues se preocupó mucho más en el ITP que en el Cortopaipa. Entonces quien diseñó lo de la línea fue Desarrollo Económico, y cuando llegó Cortopaipa dijo, venga, pero acá no me dejaron las líneas para mí. Quedó como, yo pues eso lo anuncié, sí quedó un poco marginado, pero por eso pues dijimos, pues dejemos indicadores un poco amplios para que ellos puedan entrar en la experiencia. Y hay algo que no he hablado y es la capacidad institucional, o sea, la credibilidad que tiene Cortopaipa o el reconocimiento que ha tenido en más de 20 años de ser constituida, es que ya la reconocen o el nombre ya es conocido en índole nacional. Entonces cuando uno iba y se presentaba decían, sí, los de Paipa. O sea, también la credibilidad de las instituciones para mí es un valor financiero que es intangible, y la experticia de trabajo con la comunidad.
hasta la semana pasada me enteré que lo que pasó fue que en el proceso de empalme habían borrado todas las bases de datos. Por ejemplo. Entonces yo le dije, no, yo tengo de cuando yo estaba, pues yo se las hago llegar y las actualizan ya. Cosas así tan menores que uno dice la institucionalidad queda, pero las personas a veces piensan que si yo me compré el video, entonces yo también me los tengo que llevar. Y allá, pues por lo menos había un acervo grande en temas documentales, en proyectos, en información turística, bueno, muchas cosas ahí. A mí se me hace que realmente lo que tú necesitas es un acompañamiento para el tema de mirar cómo se reestructura o se ajusta los estatutos de la corporación para garantizar que sí o sí le lleguen recursos públicos. Así eso implique que el nombre se mantenga, pero al interior haya dos empresas separadas, digamos así, por el tema de cómo tirar los recursos públicos a una empresa que es lista, pues. ¿Sí? O sea, mantener el nombre, por eso que tú dices, ya tiene un reconocimiento, pero si siguen así, no es un reconocimiento, pero pues, o sea, no tiene energía vital porque no tiene recursos. Funcionó mucho tiempo, tú llegaste, tú le pusiste el alma al corazón, maravilloso, admirable, pues todo lo que hiciste, el conocimiento que tienes, pero hay que pues darle lo que tú dices, oxígeno, nutrientes, para que esté robusto. Doctora, justamente pensando en lo que estamos viendo, pues es lo que generalmente vemos y hemos visto en algunos casos que se presenta el tema público-privado, ¿no? Y no puede ser que la solución sea que lo administre el privado, que es donde llevan las instituciones y las agotan hasta ese tema de que ya está, como decía el señor concejal, ya con el oxígeno puesto, ya al borde ya del colapso, pero pareciera que hubiera aquí un interés particular. Pues ahí lo principal era, pues, bueno, cuando se da la participación accionaria, se modifica y ya no eran 4 públicos, 4 privados, sino 5 públicos, 3 privados en el junta directiva. Entonces, pues todo era pues, destinación política. ¿Sí? O sea, básicamente era un cargo que era la bendición del alcalde, pero era lo mismo, para sostener así, para ejecutar y todo se sostenía así. Entonces, cuando uno quería, por ejemplo, la Corporación Turística de Cartagena hace proyectos en cofinanciación con Fontur, entonces tenían 200 millones de pesos y Fontur ponía 200 millones de pesos más y hacían un proyecto de infraestructura de 400. Acá en el municipio yo también le dije varias veces al alcalde, la estructura de Fontur era que el municipio, por ser de quinta categoría, ponía solo el 20% del proyecto. El 80% Fontur, pero Fontur es el que escoge quién va a ejecutar el contrato en plata blanca. Entonces, pues había pues, natural un alcalde que llegue con X tipo de intereses, pues, no, sí, hagamos un proyecto de 500, yo pongo 100, pero él va sin condiciones, así desinteresadamente, y eso de alguna manera trancó también el desarrollo del municipio, mientras que se va a ver las ejecuciones de Fontur y allá se lo llevan los paisas, se lo llevan el eje cafetero, se lo lleva a la costa. El llano ahorita está sacando muchísima plata de Fontur porque dicen tome 200 pero gana un precio que trae 1000, y es la capacidad de visión de lo que necesita el municipio. Frente por ejemplo al tema del sendero, es un camino real y yo decía, venga, queda en un área de conservación ambiental, está en el complejo de páramos de Guantíbal La Rusia, pues que Boyacá ponga una parte, la gobernación otra, el municipio otra, Fontur otra, y se hace un sendero de caminantes extraordinario, pero no se piensa así. Eso es lo que cuesta en la política, tratar de persuadir para que los otros digan sí o no. Y está también ahorita, pues siempre pasa que hay un descrédito dentro del gerente de la corporación, porque los privados dicen, yo estoy pagando, pero mi plata no se ve reflejada. Exacto. Entonces a uno le señalaban
de que es que yo estoy pagando en el industria y comercio, pero a uno nunca le llegaba la plata. ¿Sí? Entonces, los actores privados del turismo, debido a esa inconformidad, no se suben a los proyectos. se aislaron totalmente y dijeron, pues igual allá es una figura que solo el alcalde le pasa plata a la corporación y hacen lo que quiera, pues yo no me meto en ese. Y más en esa figura que dices tú de si llegaron las fiestas, entonces saque a la corporación y dígale que hagamos la transferencia y que ya no le dé 80 sino pague la edad, sino que ya la comprometí con Rafa Pérez y los precios que lo arregla el mercado, que eso es lo que supone que de verdad que muchísimas gracias a ti, por supuesto a la corporación porque nos permitió hoy este espacio tan agradable, tiene unas instalaciones muy bonitas. Por supuesto a la señorita secretaria que tuvo la amabilidad de acompañarme en todo el proceso y demás. Entonces, de verdad que conocer estas experiencias, date cuenta, se va uno como con la cabeza, como mirando a ver, sí, qué se puede hacer, porque pues de verdad que Paipa lo tiene para potencializar mucho más lo que hasta el momento se ha hecho y que sí requiere de pronto el apoyo de todos. Nosotros, de verdad, eternamente agradecidos contigo, sí, con Iván, con los concejales, ayer que charlábamos, porque estábamos ayer precisamente charlando un tema con la directora y pues ella también desafortunadamente no vino porque ella tienes una visión ahora de integración pero con los comunales, con los artesanos y demás, pero se vuelve también ya lo que dice Juan Pablo es que se vuelve ya es como una agencia, más no de fortalecer el sector desde el punto de vista de promoción y demás, sino ya casi yo vendo los servicios y entonces lo que le digo es, mejor no es un integrador, es, tú necesitas ir a tal parte, ya tengo con quién vas, ¿sí? Más allá de hacer, por ejemplo, una promoción, porque ahorita cambiaron también la imagen, ¿no? Paipas cambió de imagen. Bueno, y entra también la consolidación de la marca ciudad. Las marcas ciudad no es solo, a mi parecer, el tema del mercadeo, sino tienen que haber acciones que guíen, acciones públicas y privadas que guíen a esa visión de ciudad que se ve mediante el mercadeo. Entonces, las principales ciudades se han guiado por eso, porque dicen, yo hice un análisis de estudio de caso que fue de gobernanza turística para Tunja. Yo colaboré en un artículo, pero pues fue ahí como fugaz. Hicimos el análisis de 3 ciudades que eran Tunja, Cusco y Graz en Austria, que tenían casi la misma cantidad de habitantes. Tunja tiene más patrimonio que la ciudad en Ecuador. Tunja tiene más museos, Tunja tiene más universidades, pero tanto Graz y la de Ecuador, Cuenca y Graz tienen un esquema de gobernanza mucho más rígido, con más actores y con más compromisos para planear el desarrollo de la ciudad. Entonces, en Graz, que uno piensa, pues es del tamaño de Tunja, pero tiene un tranvía, y es un tranvía moderno, pues hay que ver que Austria es mucho más próspero, lógicamente, pero había algo, y es que tenían un hub de innovación público-privado, o sea, era un tanque de pensamiento, donde del tanque de pensamiento salían las políticas públicas para la ciudad. Entonces, ¿quiénes estaban en el tanque de pensamiento? Los empresarios, los industriales, los comerciantes, los académicos, los científicos y la organización pública de ellos. La visión es a términos de 20 años. Deberíamos de pensar en algo así para volver al cambio. Deberíamos de pensar en algo así. No, pues, gracias Juan Pablo por esa exposición. Pues en realidad Paipa pues tiene un potencial que se ha venido desvaneciendo porque precisamente las acciones políticas, que le llaman a voluntad política, es una acción ya estatal, es el Estado en acción que está fallando pues garrafalmente. Pero déjeme decirle que en Tunja pues hay un símil, una réplica, ahí hay 10 barrios de Occidente que nos unimos allá
de 11 años se ha trabajado sobre un camino del saque que se llama, que es una ruta turística, con intervención de la sociedad civil, desde las juntas de acción comunal, somos 10, incluidos los rurales. Y en ese orden de ideas, hasta ahora se ha logrado una inversión ahorita aprobada de 350 millones y hay una adición de 100, pero se va a construir un aviso gigante que dice Tunja, 40 metros por 18 de alto. Y en la base va a haber comercio y va a haber también zonas de glamping, bueno, otro tipo de oferta gastronómica, cultural. Pero vemos cómo los egos y los intereses particulares ya están atomizando el proceso que hasta ahora está empezando. Porque nosotros ya estaban poniendo la primera piedra el día martes, en la mañana, y ya se metió otro ente que se llama Actívate. Entonces ya llegó con los procesos de Actívate, que ellos son los del emprenderismo y que ellos son los que van a traer sus emprendedores. Pero eso no se ha luchado para que el emprendedor lo traiga, sino la común. O sea, el territorio es el que ha luchado por eso. Y ya empezamos con esa riña por eso. Entonces ya se les quedó claro, ustedes vienen, pero está bien la inversión, pero los que van a trabajar, porque hay gente muy preparada ahí. Acá también hay artesanos que manejan el uso y la lana, yo veo, que tienen los telares, hay un conocimiento en gastronomía ancestral, en recetas ancestrales, en medicina alternativa ancestral. Hay unas señoras que tienen un patrimonio vivo, que es un conocimiento que está ahí, pero no se ha podido explorar ni explotar. Y es un momento para hacerlo, pero entonces ya empezamos como contentos por pie derecho, pero segundo, ya empezaron a rendir dos entidades de la misma alcaldía. Lo otro es que hay un ecomuseo, y con el Museo Nacional ya se está pidiendo el aval, que es un museo al aire libre. ¿Cómo se inició? Desde los barrios, que era la invitación que hacía que conociéramos experiencia, desde los barrios ahí donde la glorieta, que está el monumento a Quiminsaque, que es el monumento que está ahí en piedra, se traslada uno al barrio Gaitán y ahí ya empieza otro que era el homenaje al monumento al trigo, y ahí es donde aparecen algunos tunjos y algunos tesoros patrimoniales que tiene la nación en el Museo del Oro. Y hay otra historia que sigue hasta arriba al llegar a San Lázaro, hasta la Piedra de Bolívar, y nos dirigimos a Farfacá, que es ya una reserva natural que las piedras de Farfacá. Pero ya se empezó el martes, pero ya hay el primer inconveniente, que ya una entidad como Actívate ya empezó a poner sus condiciones y empezamos con ese sentido. Pero invitado también a que conozcan. Muchas gracias de verdad, Pablo. 파도 속에 내 리듬 떠다 바람은 내 친구 계산 지나갈 때마다 갈매기 소리 들려와 친구들과 해변 드라이브 여기저기 웃음 가득 대야래 춤추는